Comienza Católicos en la Vida Pública. Un espacio dirigido en Radio María por Luis Zayas. Surge muchas veces la cuestión de que, por ejemplo, los políticos se dedican a felicitar a los miembros de la comunidad islámica, por ejemplo, el comienzo del Ramadán. Vemos que surgen políticos, gobiernos, administraciones que se preocupan por atender necesidades de tipo religioso, por ejemplo, de la comunidad islámica, y están todas estas noticias que últimamente surgen a raíz de los menús halal. Hemos llegado a la situación en la que en Ceuta y Melilla, en los colegios públicos, no se puede servir ningún menú que no cumpla el criterio de los menús halal. Y muchas veces surge la pregunta: ¿cómo es posible que una religión como la católica, mayoritaria en España, la religión histórica de la nación española, y no solo eso, la religión que podemos decir sin temor a equivocarnos que constituye la esencia de la nación española, no reciba esa misma atención? Y yo creo que aquí tenemos que hacer una cierta autocrítica. Recuerdo siempre cuando mi padre nos comentaba cómo en Bilbao, un viernes de Cuaresma, era impensable encontrar pinchos en las barras de los bares que no fueran de vigilia. Hoy más bien sucedería lo contrario. Puede ser difícil encontrar un pincho con el que cumplir la vigilia. O en muchos menús que a veces pues no es posible o no se ofrecen alternativas para cumplir la vigilia. Y creo que en buena medida esa secularización de las costumbres tiene mucho que ver con los propios católicos. En primer lugar, somos los propios católicos los que hemos abandonado la práctica de muchas, no ya costumbres, sino incluso preceptos que la propia Iglesia nos impone a lo largo del año litúrgico. El ejemplo claro es la Cuaresma con la vigilia, ¿no? La abstinencia de carne, los viernes de Cuaresma, y el ayuno el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. Somos los propios católicos los que les hemos ido quitando el sentido y la presencia en nuestra vida a esas prácticas. Y claro, cuando nosotros abandonamos esas prácticas, también sucede que no nos preocupamos por ellas ni porque tengan una presencia en la vida social. A eso yo creo que hay que unirle un malentendido sentido de lo que podríamos denominar la secularización o, si quieren, la laicidad positiva. Y es que la laicidad positiva se ha interpretado por muchos católicos como la eliminación de la fe en la vida pública. Y entonces, frente a otras religiones, como pueda ser la islámica, cuyos miembros piden que, por ejemplo, en los colegios se respeten sus preceptos religiosos, los católicos, durante mucho tiempo, me atrevo a decir sobre todo desde la llegada de la democracia, interpretando, creo que de una manera equivocada, lo que puede ser la laicidad positiva o la libertad religiosa, hemos renunciado a exigir
que lo que pueden ser determinados preceptos de nuestra vida religiosa tengan presencia en la vida pública. Y por eso creo que es de extrañar para cualquier observador atento a la realidad española y meramente objetivo, el hecho de que haya una preocupación por parte de las administraciones de atender unas reivindicaciones sobre el menú halal y en cambio nunca hayan tenido la preocupación de atender unas necesidades también de tipo religioso de la mayoría de la población española, como es el hecho de que los menús los viernes de Cuaresma pues cumplan con el precepto de la abstinencia. Y creo que hay, como católicos, en un mundo cada vez más secularizado, tenemos que cambiar nuestra forma de hacer. Tenemos que hacer presente que la vida del católico también tiene una dimensión social, incluso en elementos tan simples como cumplir un precepto de abstinencia o de ayuno durante la Cuaresma. Y creo que tenemos que tomar la valentía de hacerlo saber a aquellos comercios, restaurantes, colegios, comedores de empresa, donde como católicos tenemos presencia. Y si no cabe o no es posible cumplir ese precepto, hacerlo saber. E incluso en ocasiones hacer notar a nuestros compañeros que si por ejemplo un viernes en el menú de empresa no se nos ofrece la opción de tomar pescado, y todos los platos, vamos a decir, fuera el caso, tienen carne, pues entonces hacer notar que nosotros pues hoy no podremos tomar el menú y elevar pues una queja o una solicitud a la empresa, repito, al colegio o donde fuera, para que eso sea posible. Si nosotros no nos tomamos la preocupación de hacer presente en la vida social las exigencias de nuestra religión, difícilmente podremos esperar que la sociedad en su conjunto respete esas vivencias que nosotros tenemos que llevar a cabo. Al margen de preceptos, yo creo que es bueno que también como católicos hagamos un esfuerzo por mantener vivas pues muchas costumbres, algunas ligadas a lo culinario, otras ligadas a la vida piadosa, otras ligadas a otras formas de convivencia, en las que se hace presente la vivencia de los tiempos litúrgicos en la religión católica. Por ejemplo, cuando uno ve, ahora no me va a salir, ¿cómo se llaman? Bueno, pues postres típicos de Cuaresma como son las torrijas. Ahora me ha venido a la cabeza. Bueno, pues qué bueno es, ¿no?, que en nuestras casas pues hagamos torrijas, que cuando estemos en algún restaurante pues pidamos una torrija y si no hay, pues es un postre típico de Cuaresma, o los famosos huevos de Pascua, pues que en sitios como Cataluña pues tienen tanta presencia y demás. Yo creo que es bueno que si algo ha caracterizado a la religión católica ha sido siempre el de alguna manera iluminar, acompañar la vida del fiel a lo largo de todo el año litúrgico. Y repito, en todos los aspectos, desde la vestimenta, desde costumbres culinarias, desde costumbres o tradiciones de piedad, etc. Y creo que es muy bueno para combatir el proceso de secularización al que nos lleva la modernidad, el tener presente todo este tipo de costumbres y prácticas cristianas que se van realizando a lo largo de los diferentes tiempos litúrgicos. Estoy seguro que si la sociedad en su conjunto empieza a notar, a percibir que los católicos queremos hacer de una forma libre y sin imponer nada a nadie presente nuestras costumbres cristianas, pues también se tomarán mucho más en serio el atenderlas y el respetarlas. Comenzamos.
Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios de Radio María. Un lunes más para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Un programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Un programa que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes Luis Zayas, que es quien les habla. Un programa al que todos ustedes saben que pueden escribir a través del mail católicosenlavidapublica@radiomaria.es. católicosenlavidapublica@radiomaria.es. Y que, como todos ustedes saben, pues siempre nos gusta dar una participación a todos ustedes a través del teléfono. Esta semana, o este programa, pues vamos a ver si podemos cumplir con ese compromiso. La semana pasada no pudimos, porque ya les anunciaba que íbamos a tener un programa con Franwell, un programa pues destinado a dar voz a lo que ha sido un trabajo de investigación muy serio por parte de Fran y de su equipo en analizar la transparencia y la veracidad de la información que ofrecen a las familias que se acercan a la fecundación in vitro las clínicas de reproducción humana asistida. Yo espero que el programa de la semana pasada les gustara. A mí me parece que Fran ha hecho un servicio muy importante al bien común y en especial también al de todas esas familias que en ocasiones por desconocimiento, por no conocer lo que es el criterio moral sobre la fecundación in vitro, pues se acercan a ella. Y al menos en esta investigación, desde un punto de vista científico, pues creo que da mucha luz para entender qué es la fecundación in vitro y que incluso aunque uno no sea católico y no comparta el criterio moral que da la Iglesia sobre estas técnicas, pues pueda descubrir también que es un mundo en el que hay mucha ocultación y que es un mundo en el que también se provocan muchos daños. Comenzábamos el programa hablando de una cuestión que yo creo que es relevante y que a mí me preocupa mucho, y es la presencia de los usos, de los hábitos, de las costumbres, de los comportamientos propiamente católicos en la vida social. Y ahora no me estoy yendo a una dimensión política de que no se transgreda la ley natural, de que no se transgreda la ley divina, de que el ordenamiento jurídico respete esas dimensiones, sino me voy a algo más sencillo, y es al hecho de, podemos decir, vivir la cultura católica. Si por cultura podemos entender la forma de comprensión del mundo y por tanto toda cultura conlleva una forma de vida acorde a esa comprensión, no cabe duda que la Iglesia Católica ha sido muy rica en desarrollar formas de vida inspiradas en la liturgia, inspiradas en los tiempos litúrgicos, inspiradas en el Evangelio. Ahora no me acuerdo por qué hace pues unos programas dedicábamos un cierto tiempo a algunas cuestiones referentes a costumbres católicas, ¿no? Y un amigo mío me hacía esta anotación, como diciendo: hemos perdido el mantener costumbres típicas, por ejemplo, de los tiempos litúrgicos. Y uno puede ver cómo cuando
estudia un poco, pues simplemente en el mero aspecto culinario, ¿no? Pues a lo largo de los tiempos litúrgicos había determinadas costumbres como los huevos de Pascua, como las torrijas, como ¿cómo se llaman? Los huesos o luego los mazapanes. Bueno, todos van teniendo diferentes épocas propias y en el fondo muy ligadas al tiempo litúrgico. A mí me parece que esto es algo que como católicos tenemos que hacer cada vez más presente en la sociedad y en aquellos ámbitos donde es necesario que otros nos permitan vivirlo, exigirlo. Creo que hoy en un colegio público debería estar garantizado que cualquier niño católico pueda cumplir con el precepto de la abstinencia de carne, por poner un ejemplo. Y creo que es muy bonito que en las propias familias, bueno, pues mantengamos esas costumbres de elaborar comidas típicas del tiempo litúrgico. Creo que en todo esto tenemos que hacer un esfuerzo porque la vida espiritual de alguna manera está llamada a encarnarse. Y un instrumento privilegiado para encarnar esa vida espiritual son todo este tipo de costumbres que se van sucediendo a lo largo del año y que nos ayudan a tener una mayor presencia de lo que estamos viviendo a nivel espiritual al acompasarlo con vivencias en el ámbito meramente corporal. Yo creo que un gran instrumento para luchar contra la secularización, que además la secularización tiene un punto y es que en el fondo hace uniforme la vida y la vuelve monótona. La grandeza del modo de vivir plenamente católico es que es una vida que no es monótona. Es una vida que a lo largo del año va cambiando en función, repito, de lo que estamos viviendo desde un punto de vista litúrgico. Y del mismo modo que esos cambios nos lo hace notar la propia liturgia, bueno, pues a lo largo de la historia el propio pueblo cristiano ha transmitido esos cambios de momento a través de multitud de costumbres. Y eso hace que la vida del católico no sea solo variada, sino que además en la vida del católico la fiesta ha tenido un lugar muy central en la vida. A mí me gustaba mucho cuando leía A la luz de la Edad Media de Regín Pernú y explicaba la cantidad de días festivos que en la Edad Media tenían los pueblos católicos. Porque lo propio del católico es la celebración. Obviamente el católico también tiene tiempos de penitencia, como puedan ser la Cuaresma, para meditar en profundidad lo que es la muerte, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Pero podríamos decir más bien que lo propio, ¿no?, del católico es una vida en que se celebra que Dios ha nacido, que Dios ha venido al mundo, que ha vencido al pecado y a la muerte, que ha resucitado, que nos promete, que nos ofrece la vida eterna. Como ven ustedes, pues todos motivos para celebrar. Por eso, frente a esa secularización uniformadora, aburrida, monótona, pues creo que debemos reivindicar lo que ha sido la tradición católica, que es una tradición festiva, que es una tradición variada, que va cambiando con el curso del año y que por tanto hace de la vida algo que merece la pena vivir. Vivimos en tiempos convulsos. Vivimos en tiempos en que la guerra empieza a hacerse habitual en el horizonte de nuestras vidas. Es verdad que seguro, si nos paramos a pensar, nunca, yo que tengo 54, pues en estos 54 años es posible que siempre haya habido una guerra en el mundo. Pero podemos decir que hubo unos años en que parecía que esas guerras estaban como aisladas en puntos lejanos, incluso cuando fue
en la propia Yugoslavia, pero como que no había mucho temor a que eso se expandiera de una manera internacional. Hoy vivimos con una guerra permanente en Ucrania, que uno no sabe muy bien si va para adelante o está estancada, si se corre el riesgo de que se expanda por la zona. Y ahora tenemos el conflicto de Irán. Un conflicto que también, pues uno no tiene muy claro hasta dónde va a llegar, cuánto va a durar y si también va a tener un impacto internacional fuerte en cuanto que se pueda expandir el conflicto. Estamos viendo cómo Israel está atacando también el Líbano. Estamos viendo cómo Estados Unidos e Israel están atacando muy duramente a Irán. Estamos viendo cómo Irán está atacando no solo a Israel, sino también a países del Golfo en los que entiende que se está apoyando Estados Unidos e Israel para atacarla. Y por tanto, bueno, hay un cierto temor de expansión del conflicto desde un punto de vista bélico. Lo que ya no cabe ninguna duda es que, aunque solo sea fruto del bloqueo del estrecho de Hormuz, el impacto de este conflicto, a diferencia quizá del de Ucrania y Rusia, está teniendo un impacto global muy relevante a nivel económico. Pero repito, y quizá, bueno, pues yo creo que hacía, pues yo me atrevo a decir, muchos años en que de alguna manera no estaba tan presente la amenaza de una posible internacionalización de conflictos. Cuando hablamos de la guerra, y lo tratamos de hacer siempre desde una óptica del magisterio de la Iglesia, bueno, lo primero que hemos tratado de abordar en algún programa es la cuestión o no de si podemos determinar o enjuiciar si esos conflictos entran dentro de lo que podemos denominar guerra justa o no. No me voy a repetir sobre eso. Lo hicimos, expliqué cuáles son los principios que hay que utilizar para hacer esta valoración. Explicaba cómo esos principios que establece la doctrina social de la Iglesia sí o sí hay que tenerlos en cuenta a la hora de evaluar si una guerra es justa o no. Y luego, donde señalaba que podía haber una cierta discusión legítima o diferencia legítima es en cuanto a la aplicación concreta de esos principios, ¿no? Pero que lo que no cabía es que nadie tratara de sostener que había hecho un juicio católico sobre la justicia o no de una guerra sin haber tenido en cuenta todos esos criterios. Repito, luego, en función del mayor o menor conocimiento, mayor o menor disponibilidad de información, pues, o incluso de la valoración de esos criterios, pues pueden darse, salvo cuestiones muy objetivas, pues diferentes valoraciones. Decíamos nosotros, por resumir, que a nosotros nos parecía que la guerra que había emprendido Estados Unidos contra Irán nos parecía injusta. E incluso metíamos en el mismo saco los ataques de Israel. Diferenciábamos el hecho de que Israel está en guerra con Irán, Estados Unidos no estaba en guerra con Irán. Planteábamos al primer criterio que hubiera graves daños continuados, ¿no?, a la comunidad internacional por parte de esa nación, o podríamos decir por parte de esos gobernantes a su pueblo. Ahí entendíamos que podía haber muchas diferencias de juicio. No somos expertos en la cuestión de Irán. Por tanto, bueno, pues nuestro criterio sobre ese punto no valía mucho, pero recordábamos que la doctrina social de la Iglesia, para entender que una guerra es justa, nos pedía 4 criterios. El hecho de que hubiera unos daños continuados, graves y ciertos sobre una población o sobre la comunidad internacional. 2, que se hubieran agotado todos los medios. Y ahí es donde decíamos, poníamos en duda. Estaba habiendo en marcha unas negociaciones. Por tanto, no parecía que se habían agotado todos los medios. Garantías de éxito. Pensábamos que realmente cuando estábamos hablando de emprender una guerra contra Irán, las garantías de éxito eran complicadas de tener
y luego no generar daños peores. También decíamos que entendíamos que eso tampoco parecía que era claro. Dicho lo cual, nosotros catalogábamos, acertado o desacertadamente, que esa guerra nos parecía injusta, tanto por parte de Israel como por parte de Estados Unidos, salvando la distancia de que Israel es un país en guerra con Irán, ¿no? Claro, otro debate que surge y que veía que esta mañana abordaba Monseñor Munilla, aunque no he podido oír yo el extracto del programa, es la cuestión de cómo llevar adelante la guerra. A lo largo de la historia, si por algo se ha caracterizado la Iglesia, es por tratar de humanizar la guerra. O dicho de otro modo, tratar de humanizar el uso de la fuerza. La Iglesia no es una ingenua. La Iglesia no quiere que se utilice la fuerza, ¿no?, para resolver los problemas. Ningún tipo de fuerza. Pero la Iglesia no es ingenua, conoce la naturaleza del hombre y sabe que en muchas ocasiones luchar contra determinados males exige el uso de la fuerza. Y fíjense que hablo del uso de la fuerza y no de la violencia, porque creo que la violencia lo quiero reservar para lo que podríamos denominar un uso ilegítimo o desproporcionado de la fuerza, ¿no? Violencia es cuando se utiliza la fuerza de forma injusta, pero hay formas legítimas de usar la fuerza y momentos legítimos para usar la fuerza. Un uso de la fuerza por parte de un Estado es cuando establece un código penal para proteger a sus propios ciudadanos de las agresiones de otros ciudadanos. Un uso legítimo de la fuerza lo veíamos cuando hablábamos de Venezuela, aunque luego hacíamos un paralelismo que no es exactamente lo mismo, pero es cuando un pueblo, para defenderse de un tirano, puede recurrir a una rebelión para acabar con un daño continuo, grave, que el tirano hace sobre su pueblo. Un uso legítimo de la fuerza puede ser en un momento dado el tener que llevar a cabo una guerra que tenga la consideración de justa. Pero la Iglesia no solo ha tratado de contextualizar o de, sí, vamos a decir, contextualizar el uso legítimo de la fuerza, sino que también a lo largo del tiempo la Iglesia lo que ha tratado es de humanizar ese uso de la fuerza. Es decir, que haya legitimidad en un momento dado para usar la fuerza no quiere decir que ese uso de la fuerza se pueda hacer de cualquier manera. Y sin ser experto en esa cuestión, pero bueno, pues a lo largo de la historia, por ejemplo en la Edad Media, pues la Iglesia prohibía que un ejército cristiano persiguiera a otro cuando éste huía, ¿no? Porque en tanto en cuanto pues eran cristianos, no convenía tampoco el tratar de hacer una escabechina de aquellos que estaban siendo derrotados. La Iglesia ha desarrollado normas para humanizar el trato de los prisioneros. La Iglesia pues ha ido en su momento elaborando normas con el objeto de pues ver qué tipo de armamentos, cómo utilizarlos para tratar de causar el menos daño posible. Bueno, ha ido dando criterios para humanizar el uso de la fuerza. Buena parte de esos criterios pues también luego han tenido su reflejo en el derecho internacional moderno, en el derecho de la guerra. De hecho, el Papa León XIV, en unos discursos pues al inicio de la guerra de Irán, creo que era, reclamaba eso, el que se recuperara, ¿no?, los criterios morales en el desarrollo de la guerra. Utilizaba una palabra técnica que ahora no me viene a la cabeza, que yo les decía a ustedes que no conocía y que cuando la busqué se refería a lo que es el derecho de la guerra, ¿no? Y decía, bueno, hay que recuperar el derecho de la guerra. ¿Y por qué digo esto? Porque si algo ha caracterizado el mundo moderno, y cuando vamos al mundo moderno, ahí diría sobre todo a partir de la Revolución Francesa, es esa idea de que en la guerra vale todo. Como diciendo, bueno, hay que tener mucho cuidado cuando uno inicia una guerra,
pero una vez que la ha iniciado, aquí lo único importante es ganarla y, por tanto, vale cualquier cosa. Y si algo ha caracterizado, pues me atrevo a decir, de las guerras napoleónicas y sobre todo la Primera y ya, pero sobre todo Segunda Guerra Mundial, es el hecho de que se han abandonado buena parte de lo que podríamos decir usos del derecho de la guerra. Ahí están todos los debates sobre si fue moral o no bombardear Hiroshima y Nagasaki, sobre los bombardeos de ciudades alemanas que no eran objetivo militar o de ciudades británicas que no eran objetivo militar. Todos esos son debates que han vuelto a aparecer con motivo de lo que podríamos denominar la guerra en la modernidad. ¿Por qué? Porque yo creo, fruto de ese relativismo propio de la modernidad, de ese desprecio de un bien objetivo, lo que nos hemos ido encontrando es que la ética ha ido desapareciendo también del ámbito de la guerra. Y creo que ahora estamos en una fase de la guerra de Irán en la que, además, que eso ya es un juicio personal, yo en el programa que lo hicimos pues traté de desgranar los criterios que habría que aplicar, pues otras personas, repito, lo podrán aplicar de otra manera, llegábamos al convencimiento de que era una guerra injusta, pero creo que también es momento de abordar otra cuestión, y es que hay ética en la guerra. En la guerra no vale cualquier cosa, por mucho que nos hayamos tenido que ver enfrascados en una guerra. Hay autores, y últimamente pues han salido algunos artículos en los que de alguna manera llaman ingenuos a aquellos que quieren que la ética esté presente en la guerra, como diciendo, en la guerra la única norma que vale es la de ganar, ¿no? Y diciendo, no se le puede dar ventajas al enemigo por tratar de actuar con ética cuando él no lo hace. Bueno, quizá eso es una derivada de ese principio liberal de separar la fe de la vida pública. Pero los católicos, los cristianos, no nos podemos mover en ningún aspecto de nuestra vida, tampoco en la guerra, sin la ética. Y por tanto, es necesario que cuando nos veamos inmersos en la guerra, la hagamos de forma ética. Aquí tampoco voy a caer yo en un irenismo pensando que somos pulcros. No, es un mundo difícil, es un criterio difícil, decisiones complicadas y es posible que de alguna manera a veces tomemos decisiones erróneas. Pero lo que tiene que estar presente siempre es preguntarnos por la moralidad de las acciones bélicas que vayamos a llevar a cabo. Recientemente veíamos unas declaraciones de Donald Trump en la que decía que si Irán no liberaba el estrecho de Hormuz, lo que iba a hacer es atacar toda la infraestructura energética del país. Hombre, las instalaciones energéticas no son objetivos bélicos, no son objetivos militares. Por tanto, no es ético atacarlas y destruirlas. Puede ser objetivo militar un puente en tanto en cuanto pues por ahí uno impide que determinado ejército se mueva. Podría ser un objetivo militar, ahora que estamos en guerra, pues una central nuclear que lo que provee es uranio enriquecido para fabricar bombas atómicas. Pero una central nuclear de uso civil, una central eléctrica de uso civil, no es un objetivo militar. Y aquí muchas veces se utiliza un argumento que a mí me parece falaz, desde un punto de vista moral. No digo que no tenga una razonabilidad desde un punto de vista militar. Hombre, cuanto más entorpezcamos la vida civil, más difícil será a ese país mantener unida a su población y, por tanto, mantener un determinado nivel de conflicto. Bueno, desde ese punto de vista sí, pero volvemos, el fin no justifica los medios. Por tanto, acabar destruyendo toda la infraestructura civil de un país, como está amenazando Donald Trump, si Irán no se pliega a sus intereses, y repito, esto no se trata aquí de defender que Irán sea bueno o no, no estamos en ese tema. Lo que estamos diciendo es que en la guerra no vale cualquier cosa y que estamos empezando a ver
en esta guerra, en este conflicto, actuaciones que nos recuerdan a actuaciones que desde un punto de vista ético han generado mucha polémica en la Segunda Guerra Mundial. Obviamente aquí todavía no estamos hablando de bombardear ciudades donde viven civiles. A ver, está habiendo bombardeos en ciudades, pero de alguna manera se entiende que son quirúrgicas y que son objetivos militares. Eso, desde un punto de vista, en el drama de lo que es una guerra, bombardear objetivos militares, aunque estén en ciudades, pues es legítimo. Pero bombardear instalaciones que no son objetivo militar con el único efecto de tratar de amedrentar y doblegar a una nación, por muy loable que uno pueda pensar que es el fin de acabar con la guerra, no está justificado. Y por eso creo que como católicos, al margen de lo que pensemos de la bondad o maldad de las guerras que vivimos hoy, en este caso Ucrania y Rusia o Israel, Estados Unidos contra Irán, creo que tenemos que mantener el criterio frío de valorar si lo que se nos está proponiendo es ético o no, por más que nos pueda gustar o no el fin que se persigue. Y en este caso, pues a mí me produce escándalo que estemos hablando de destruir toda la infraestructura energética de un país simplemente para doblegarlo, cuando esa infraestructura no es objetivo militar. O la misma cuestión que está hablando, por ejemplo, de bombardear esta famosa isla que tiene Irán cerca del estrecho de Hormuz, donde pues concentraría buena parte de su potencial exportador de petróleo. No, es que para doblegar al régimen le vamos a destruir su capacidad de exportar. Creo, honradamente, que eso no está justificado ni que es legítimo. Lo que no sean objetivos militares, y ahí hay que señalar que cuando se ha abordado esta isla, hasta el momento solo se han bombardeado objetivos militares que hay en la misma, ¿no? Pero se está amenazando con, de alguna manera, bombardear lo que es la capacidad de refino y de almacenaje de petróleo, pues estaríamos dando pasos en el ámbito de lo que podríamos denominar acciones injustas e ilegítimas. Repito, no es ser ingenuo exigir que en la guerra haya unas normas, porque lo propio de las civilizaciones es tratar de humanizar todos los comportamientos, por violentos que puedan ser, y no cabe duda que la guerra implica el uso de la fuerza, y el uso de la fuerza tiende a la violencia. De ahí la necesidad de cuidar que ese uso de la fuerza no se haga de manera injusta o por medios ilícitos. Y como católicos, repito, no podemos renunciar a eso. Es lo mismo que cuando se hablaba, y yo comprendo que también es una cuestión difícil, ¿no?, en la lucha contra el terrorismo de ETA. Bueno, pues la gran pelea de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, aunque se pudieran en momentos dados cometer excesos y errores, que en parte pueden ser comprensibles por la tensión que vivían los propios miembros de la Policía y de la Guardia Civil, bueno, pero siempre el empeño era de hacerlo de una manera ética, porque si no uno se acaba poniendo al mismo nivel que el delincuente. Y repito, son situaciones difíciles, es fácil en un momento dado, fruto de la tensión, de la agonía, de la preocupación, del intento de salvar a alguien, que se puedan cometer excesos, pero eso no los justifica. Y creo que en la guerra nos pasa lo mismo. Así que estemos prevenidos contra todos esos discursos que lo que nos invitan es a que eliminemos del ámbito de la guerra la presencia de la moral y de la ética. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos en Católicos en la Vida Pública. Just because I wander around the places we would go, hoping that I'd run into you one last time. Just because I never took your picture of my phone,
doesn't mean that you're still on my mind. Just because I accidentally slip and say your name, when I hear a song it makes me insecure. Just because I know I'll never ever feel the same, doesn't mean I love you anymore. Am I lying to myself again when I say you're not the best I've ever had? Am I lying to myself again when I say that I'm not missing you so bad? Just because I'm on my knees and swearing I would change, and I'd do anything to hear you say I'm yours. Just because I know I'll never ever feel the same, doesn't mean I love you anymore. Después de esta breve pausa, continuamos en Católicos, en la vida pública, y lo hacen en compañía de Luis Zayas. Dos son los temas que hemos abordado. Hacer presentes las costumbres cristianas en la vida social. Es una manera magnífica no solo de luchar contra la secularización, sino además de evangelizar. Primer punto. Segundo punto. La exigencia de desarrollar, de llevar a cabo la guerra con criterios éticos. No todo vale, ni siquiera en la guerra. No nos queda mucho tiempo, pero no me quería resistir a comentar con ustedes algunas noticias. Les pido disculpas de antemano porque cuando estaba repasando noticias que yo voy recopilando para compartir con todos ustedes, me quedaba la duda de si algunas de las que he seleccionado pues ya lo habíamos podido comentar en algún otro programa. Si me repito, pues les pido disculpas. La primera noticia que me parece preocupante es una noticia que ponía de relieve Jorge Buxadé en su Twitter, y es el hecho de que ha habido un fallo del Tribunal Superior de Justicia Europeo en el que obliga a los países miembros de la Unión Europea a adoptar la legislación LGTBI. Y quiero hacer incidencia sobre esta cuestión. Y quiero hacer incidencia en dos aspectos. El primero, es el empeño de las instituciones europeas por imponernos una agenda woke, una agenda cultural contraria a la identidad cristiana de España y a la naturaleza del hombre. Ellos no cejan en su empeño y creo que en este sentido pues tenemos que tener claro dónde está la batalla. Y como si ellos no cejan, nosotros no podemos descansar tampoco. En segundo lugar, el instrumento utilizado. Desgraciadamente son pocos los países que se oponen a ir implantando esta ideología de género en su legislación. Desgraciadamente, uno de los países pioneros en esta implantación ha sido España. Pero en Europa hay algunas excepciones, como puedan ser Polonia, como pueda ser Eslovaquia, como pueda ser Hungría, y yo creo que también Italia. Que además son excepciones en las que la oposición a implantar la ideología de género en su legislación ha venido avalada por un referendo popular a la hora de elegir los gobiernos que tenían que dirigir el destino de esas naciones. Obviamente, como ustedes comprenderán, todas estas cuestiones que van contra la ley natural o la ley divina no son cuestión de mayoría, lo hemos explicado muchas veces. Pero es que en estas naciones se ha dado el hecho de que la mayoría de su población no quieren que esta ideología esté presente en su ordenamiento jurídico. Y como Gregor Pupik ha denunciado muchas veces, estas instituciones internacionales o todas estas instituciones que promueven
esta implantación de la ideología de género o de la incultura de la muerte o de la cultura woke en las legislaciones, cuando no pueden vía, vamos a denominar, el pueblo, lo que hacen es acudir a los tribunales internacionales. Y entonces ahí podemos poner o ver muchos ejemplos de cómo, sobre todo en el ámbito de Hispanoamérica, de Iberoamérica, muchas legislaciones contrarias a la defensa de la vida, a la defensa de la familia, a favor de la ideología de género, se han implantado contra el deseo mayoritario de sus ciudadanos, no vía parlamentos, porque no había mayoría para hacerlo, sino vía las Cortes Constitucionales. Y algo parecido se está tratando de utilizar en Europa. Entonces, ante el hecho de que hay países que con apoyo popular se niegan a implantar estas ideologías en su ordenamiento jurídico, se recurre al Tribunal Superior de Justicia Europeo, un tribunal mucho más fácilmente manejable que unos parlamentos, y desde ahí se trata de imponer contra la voluntad de los nacionales de esos países que se asuma una ideología que esa población no quiere. Por eso creo que es muy relevante entender lo que está pasando en los tribunales europeos y por eso reconozco que a mí a veces me resulta complicado tratar de defender el orden internacional, como a veces incluso desde ámbitos católicos se hacen, porque desgraciadamente todo este entramado del orden internacional, la ONU, la Unión Europea, los tribunales un poco supranacionales, lo que están siendo es instrumentos muy claros de una ideología. ¿Quiere decir eso que no hace falta este tipo de instituciones? No. Lo que pasa es que cuando estas instituciones se han puesto al servicio y la promoción de un proyecto ideológico, cultural y antropológico muy concreto, pues yo creo que nos hacemos un flaco favor cuando las defendemos de modo abstracto, cuando en la concreción de su acción lo que son es claramente anticristianas. Y para ser conscientes de que esta lucha sigue, bueno, pues hay algunas de cal y otras de arena. De arena, ¿qué tenemos? Bueno, pues que Portugal ha prohibido los tratamientos de cambio de sexo en menores. Y creo que eso es una muy buena noticia. Eso es una buena noticia. Y deroga la Ley de Autodeterminación de Género de 2018. Portugal, en este caso, pues camina en la buena línea y además con un claro objetivo de proteger a la infancia. Vemos que en Estados Unidos hay un proyecto para tratar de prohibir la mifepristona para abortar, que son una de las píldoras abortivas, ¿no? E incluso que se pueda exigir responsabilidades por sus daños. Esto es un tema que es muy interesante. ¿Por qué? Porque de alguna manera el hecho de que haya habido estados, sobre todo de gobierno republicano, que con la derogación de la sentencia Roe versus Wade están poniendo serias dificultades a la aplicación del aborto en sus estados, una manera de saltarse esta prohibición es vía las píldoras abortivas. Por tanto, es muy interesante que esta iniciativa pudiera salir adelante. Vamos a ver cómo en este ámbito se comporta Donald Trump, que yo creo que hay el impulso por parte de él para animar a los legisladores republicanos a apoyar este proyecto de ley sería importante porque en el ámbito de lo que es las píldoras abortivas, Donald Trump se ha mostrado bastante contrario a su prohibición. Ojalá cambie y corrija. Pero bueno, nos damos la enhorabuena porque en Estados Unidos sigue habiendo personas, senadores, legisladores que buscan, ¿no?, tratar de poner todos los impedimentos posibles para el desarrollo del aborto. Lamentar una reforma legislativa en Reino Unido por la cual se va a poder abortar hasta el último día de embarazo. Es un drama lo del Reino Unido. Es de los países más inmorales de Europa, incluso cuando hay gobiernos supuestamente conservadores. Luxemburgo, que ha declarado o ha introducido el aborto como derecho
en su constitución. Un Luxemburgo que hace unos años, ante el hecho de que el duque de Luxemburgo fue contrario a aprobar una ley, pues no me acuerdo si de eutanasia o de aborto, contraria a los principios cristianos, hizo una reforma legal para que no fuera necesario la firma del duque de Luxemburgo para aprobar las leyes, y por tanto esta ley, pues no, esta introducción del aborto en la Constitución no necesitará de la firma del duque de Luxemburgo, ¿no? Que creo que haría bien en renunciar a ser el jefe del Estado de Luxemburgo, vista el poco aprecio que le tienen a su papel, porque le han querido tener solo de florero, y la deriva que está tomando la nación. Un escándalo en Irlanda, ¿no? Ese país otrora católico, ese país que resistía a los embates de la ideología de género y de la cultura de la muerte, pero que hace unos años pues introdujo la ideología de género en su legislación y también aprobó el aborto, ¿no? Un diputado, investigando sobre el aborto, ha descubierto que en un periodo de 5 años 108 bebés en Irlanda sobrevivieron al aborto, pero luego murieron. Y se pregunta por qué. Y es que, queridos amigos, cuando vamos dando pábulo a la incultura de la muerte, quedamos seducidos por la muerte. Y por tanto, hay quienes consideran que si un niño estaba destinado a morir vía aborto y ha sobrevivido, lo que hay que hacer es dejarle morir, si no nos explica por qué estos niños han muerto y no han podido sobrevivir, ¿no? Pero esta es la Europa que estamos creando. Una Europa que no solo se contenta con intentar matar, sino que cuando falla en ese intento, deja morir al niño, porque en el fondo lo que estaba dictaminado es que tenía que morir. Pues ya lo ven, la batalla sigue. Y por eso la importancia de hacer presente esa vida cristiana en la sociedad a través de la puesta en práctica de todas esas costumbres que a lo largo de la historia, pues la propia religión católica o lo que podemos denominar cultura católica han ido desarrollando a lo largo del tiempo, como iniciábamos el programa. Me despido de todos ustedes hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.